Para la sesión de hoy vamos a hablar acerca de prueba de hipótesis, o como he decidido llamarlo, separando la verdad de la realidad. Hipótesis, muestra y comprobaciones. Esta es la primera parte de la explicación y en una siguiente sesión desarrollaremos ejercicios en Excel como siempre hemos acostumbrado a hacer. Dentro del contenido ya hemos trabajado lo que tiene que ver con probabilidades de ocurrencia, técnicas de muestreo, y hoy nos enfocaremos en las hipótesis y tipos de errores que estadísticamente se pueden calcular. Para ello vamos a hablar acerca de la hipótesis estadística, los tipos de hipótesis, cómo formularlo y vamos a entenderlo con un ejemplo y un caso de estudio relacionado. Me gusta empezar esta sesión de la clase con esta frase de Aristóteles que dice así: la única verdad es la realidad. Y dentro de la diapositiva se puede ver una imagen con una ilusión gráfica, que mientras desde la postura de una de las dos personas, hay dos personas que están a los extremos, y una de ellas desde su perspectiva ve la cantidad de barras que hay y la otra ve esa cantidad. La ilusión óptica juega en el sentido de que una persona ve 4 barras desde su lado y la otra ve 3. En este momento de pronto a alguno de ustedes les está haciendo como un calambre cerebral tratando de entender por qué se ven 4 de un lado y por qué se ven 3, pero ese no es el propósito principal de la clase, sino es para darnos cuenta de que la verdad o la realidad depende de quién la perciba y desde cómo la esté percibiendo. Y ese es el papel del planteamiento de las hipótesis que queremos trabajar en la estadística. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es una suposición de algo posible o imposible y que esto pueda tener una consecuencia. Otra cuestión de las hipótesis es que hay una necesidad por confirmar o negar la validez de aquella misma, es decir, que planteemos un hecho de que aún no haya tenido una comprobación, pero que nosotros buscamos constantemente a través de una investigación demostrar si esto es verdad o es falso. Entonces, dentro de la estadística tenemos una poderosa herramienta que nos va a ayudar a permitir a nosotros demostrar si nuestras hipótesis son correctas o incorrectas. ¿Qué necesitamos para construir una hipótesis estadísticamente? Primero tenemos que saber qué tipo de distribución poblacional tenemos. Hasta el momento hemos trabajado con la distribución normal, que es con la que construimos nuestro tamaño de muestra utilizando la tabla Z, es decir, la distribución normal, la que tiene la campana de Gauss en todo momento. Necesitamos una prueba estadística, es decir, necesitamos al menos una variable cuantitativa o cualitativa que nos permita tomar de referencia desde una muestra cuál es el punto de referencia que vamos a tener para medir nuestra hipótesis. Es decir, una hipótesis puede ser el promedio de resultados de tal persona en una prueba es tanto. Ese valor estadístico o esa prueba estadística nos va a permitir a nosotros tomar un valor de referencia. Finalmente, una medición o un experimento con el cual podemos llevar a prueba si nuestra hipótesis es verdad o no, y aspectos de incertidumbre y errores que son los mismos que tuvimos en cuenta para construir el tamaño de muestra, que por el solo hecho de estar experimentando y no trabajar con toda la población vamos a tener una posibilidad de errores y una posibilidad de incertidumbre de aspectos no controlables en el proceso. Entonces hay dos tipos de hipótesis estadísticas que debemos tener en cuenta siempre que vayamos a plantear nuestro problema. La primera de ellas es la hipótesis nula. La hipótesis nula como tal establece que el valor que queremos predecir ya tiene una relación posible con las variables independientes. En otras palabras, la hipótesis nula es lo que actualmente está concebido, es lo que todo el mundo cree, como todo el mundo cree que son las cosas actualmente y que nadie las ha cuestionado. Entonces todo el mundo cree y sabe que el agua moja, nadie se ha puesto a comprobarlo, pero es lo que todo el mundo acepta, el agua moja. Es decir, que al llegarnos a equivocar y de que esta hipótesis no sea cierta significa de que otra hipótesis es real. Por ejemplo, otro tipo de hipótesis nula es: no se ha podido comprobar de que existen los extraterrestres. Y al momento en que nadie haya podido comprobar de que no existen los extraterrestres, esta hipótesis no se puede rechazar, o en otras palabras sigue siendo cierta. Pero ¿qué pasará cuando empiezan a llegar evidencias de que esta hipótesis entra en juego? Aquí es donde viene la hipótesis siguiente, que es la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa manifiesta de que estamos trabajando con algunos factores o algunos aspectos
en los cuales es probable que la realidad se esté equivocando. Volviendo al caso de los extraterrestres, si mi hipótesis nula es de que no hay prueba que demuestre que los extraterrestres existen, la hipótesis alternativa significará de que hay la posibilidad de que existan. Y toda evidencia, toda demostración que me lleve a esto, me va dando pistas de que la hipótesis alternativa puede tener la razón. Noten lo que menciona acá. Si yo rechazo la hipótesis nula, orienta a no rechazar la alternativa o la posibilidad de que pueda aceptar esta nueva hipótesis. Es decir, entre las dos hipótesis se van a excluir una de las dos verdades. Una de las dos verdades tiene que ser realidad. Una de las dos personas que veíamos que decía 4 palitos o 3 palitos debe tener finalmente la razón. Y esto es justamente lo que estamos mostrando acá. Lo que ocurre muchas veces en la realidad es lo que está pasando aquí. Mientras muchas personas creen de que las cosas son como son simplemente por el hecho de que así la perciben, siempre hay alguien más que se atreve a dar otra postura, otra alternativa. Recordemos cuando la gente creía que la Tierra era plana. Bueno, aún hay gente que cree que la Tierra es plana, pero cuando llega alguien a demostrar de que la Tierra tiene otra forma y es esférica, es donde entra esto a cuestionarse como una hipótesis alternativa. Y no solamente depende de cuántas personas crean o no en algo, sino finalmente cómo está construida esa realidad, finalmente cómo es esa realidad y qué herramientas tenemos para demostrar esto. Entonces, en resumen, la hipótesis nula es lo cierto, lo que hasta ahora para muchos en general es verdad. Y la hipótesis alternativa es lo que suponemos, creemos o sospechamos que ocurre en realidad. En otras palabras, la hipótesis alternativa es lo que el investigador se atreve a hacer con su investigación. El investigador lo que hace cuando tiene una hipótesis es atreverse a decir algo que todavía no está demostrado y descubrirlo a través de su investigación. Para ello entonces necesitamos 7 pasos a tener en cuenta. Primero, hay que identificar qué parámetros vamos a estudiar. Es decir, si tenemos un promedio poblacional, un promedio muestral, sus desviaciones, o tenemos probabilidades que nos respalden en un marco de la población o en un marco de muestra, ese va a ser nuestro valor de referencia a poner a prueba dentro de la prueba de hipótesis. Después de él podemos construir cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, y se fija un valor de nivel de significancia, que es el alfa. Ya más adelante les explico en qué consiste ese alfa. Después se obtienen los valores estadísticos de la muestra elegida, se determina una región de aceptación o rechazo dentro de la curva, y finalmente, con los cálculos que vayamos a hacer, decidimos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula para finalmente interpretar los resultados obtenidos. No se preocupen en entender estos 7 pasos en su totalidad, así tal cual como los estamos leyendo, sino que los vamos a ir implementando con cada uno de los ejercicios que vamos a tener a continuación. Solamente vamos a ir llenándonos de nuestro arsenal de fórmulas para poder después darle un manejo a través de los casos. Aquí hay un cuadro y en este cuadro se presentan lo siguiente. Cada columna plantea si la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Y tiene 2 filas en donde está no rechazar o aceptar, y una segunda columna que tiene rechazar. Entonces, ¿qué significa? En el primer cuadrante, si yo acepto una hipótesis que es verdadera, me da una posibilidad. Tengo otra posibilidad a su lado derecho y es aceptar una hipótesis que se demostró que era falsa. Y finalmente en la parte inferior tengo las posibilidades de rechazar una hipótesis verdadera o de rechazar una hipótesis falsa. Aquí aparecen unos términos nuevos y una simbología que de pronto los puede llegar a confundir, pero no se estresen que lo voy a demostrar con un caso muy particular que le puede pasar a cualquiera. El caso es el siguiente. La hipótesis nula es va a llover. Entonces, si a ustedes les dicen, uy, va a llover, se los dice un familiar o esta persona que tiene un historial de que siempre que dice que va a llover, llueve, y ustedes pueden tomar una decisión. O llevan una sombrilla y se preparan por si va a llover, o decir, no va a llover y no llevan la sombrilla. Entonces, lo que ocurre en la parte de arriba es lo siguiente. Si esta hipótesis nula es verdad, significa que llovió. Si la hipótesis nula, como lo muestra al lado derecho, es falsa, significa que no llovió. ¿Listo? Entonces veamos
las dos situaciones. ¿Llueve o no llueve? Eso es algo que pasa en el contexto. Pero también tenemos una decisión de nosotros de cómo actuar antes de esta situación, que es decidir llevar el paraguas o no llevarlo. Entonces, ¿qué pasa si decidimos llevar el paraguas, es decir, aceptamos esta hipótesis y llueve? Pasa lo que pasa en la primera imagen, que está la persona bajo la lluvia con su paraguas feliz porque no se está mojando y finalmente llovió. Hizo caso a lo que pasó y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Es decir, comprobó que la hipótesis era real y tomó el riesgo asumiendo realmente esa hipótesis. Pero ¿qué pasa si esta persona decide llevar el paraguas y la hipótesis es falsa? Es decir, no llueve. Pues finalmente esta persona se encartó con el paraguas y como resultado simplemente se tuvo que llevar el paraguas sin necesidad porque finalmente no llovió. ¿Listo? Esto es un tipo de error que se llama error tipo 2. Es decir, aceptamos una hipótesis que era falsa. Por otro lado, ¿qué pasa si rechazamos llevar el paraguas o rechazamos la hipótesis? ¿Qué pasa si esa hipótesis fue verdad? ¿Qué pasa si llovió? Si no llevamos paraguas y llovió, nos pegamos la mojada del siglo. Y ahí cometimos un error tipo 1. Es decir, rechazamos una hipótesis que fue verdadera. Y ahí nos complicamos, nos mojamos, bueno, pasó todo lo negativo en esta situación. Pero ¿qué pasa si rechazamos esta hipótesis? Es decir, no llevamos paraguas y finalmente no llovió. Pues todos felices, todos contentos, como la chica que aparece ahí en la imagen, porque no tuvo necesidad de encartarse con paraguas y pudo hacer lo que tenía que hacer. Aquí hay dos casos que son sumamente positivos. El hecho de aceptar la hipótesis cuando es verdad y rechazar la hipótesis cuando es falsa. En estos dos casos yo no cometo un error. En el primer caso llevo el paraguas cuando llueve y en el segundo caso no llevo el paraguas y no llovió. Con los casos que sí debemos tener mucho cuidado son con los casos de error tipo 1 y error tipo 2. Error tipo 1, no llevar el paraguas y que llueva. Y un error tipo 2, haber llevado el paraguas y no lloviera. Aquí lo acabamos de explicar con un caso sumamente irreverente, muy peculiar que le puede ocurrir a cualquier persona. Pero pensémoslo por un instante. ¿Qué consideran ustedes que es más grave? ¿Pegarse la mojada del siglo o encartarse con una sombrilla aun cuando no llueve? Digamos que aquí la consecuencia menos grave es encartarse con el paraguas. Por más de que le pregunten, ay, ¿usted por qué está llevando ese paraguas si no hay ni una nube en el cielo? Pues mejor prevenir que lamentar, como dirían por ahí. Pero hay otro tipo de situaciones en las cuales no es tan fácil. Pongámonos con respecto a esto. Sale un diagnóstico de cáncer de una persona. Le dicen que le tienen que amputar un miembro de su cuerpo. Entonces, si le tienen que amputar ese miembro, es para evitar de que ese cáncer se expanda. Pero resulta que todas las pruebas tienen un margen de error. Entonces, ¿qué pasa si yo decido amputar el miembro y esa persona realmente no tiene cáncer? Esto es una hipótesis falsa que se aceptó, un error tipo 2. O, ¿qué pasa si yo no le estirpo el cáncer a esta persona o no le estirpo el órgano a esta persona y realmente no tenía cáncer? Ahí es donde están los tipos de consecuencia con los que hay que evaluar. Entonces, en pocas palabras, no es que el error tipo 1 o el error tipo 2 sea uno peor que otro, sino que depende de cada contexto. Lo que hay que buscar eliminar o reducir al máximo es no caer en estos dos tipos de errores: aceptar una hipótesis falsa o rechazar una hipótesis verdadera. Y esto es lo que significa la simbología que tenemos en el cuadro. El DC, que se presenta en el primer cuadrante cuando aceptamos una hipótesis verdadera o rechazamos una hipótesis falsa, significa tomar una decisión correcta. La P es la habilidad de aceptar o rechazar correctamente una hipótesis falsa. Y el error tipo 1 se le llama falso negativo y el error tipo 2 se llama falso positivo. Voy a explicar estos dos tipos de errores con otro ejemplo irreverente. Error tipo 2, un falso positivo. Muestra en la imagen un doctor y un hombre, y el doctor le está diciendo al hombre que está embarazado. El error tipo 1, que es falso negativo, tiene una imagen donde está una mujer embarazada y una doctora diciéndole no está embarazada. Entonces, el error tipo 2
me dice que la hipótesis es real cuando no es real. Es decir, acepté una hipótesis que es falsa. Le estoy diciendo a una persona que está embarazada cuando efectivamente no puede estarlo o no lo está. Eso es un error tipo 2, es un falso positivo. Es decirle a alguien de que tiene cierta condición que le permite tal resultado. En Colombia tenemos un caso muy común de falso positivo en términos de noticias que ha sido pues como parte de nuestra historia. Les invito a que consulten qué son los falsos positivos en Colombia y verán de que tiene esta misma connotación. El falso negativo es rechazar una hipótesis cuando esta hipótesis es verdad. Aquí el caso es muy ilógico. Como una persona que está viendo que está embarazada le dice no está embarazada. Pues es lo que nos sucede en la estadística. Aun cuando nuestros datos nos están mostrando cómo son o cómo realmente están sucediendo, un investigador puede llegar a cometer el error a rechazar esta hipótesis. Y esto es un falso negativo. Bien, entonces todo esto ya lo visualizamos a través de memes. Ahora hay que visualizarlo a través de las funciones estadísticas. Resulta que todo evento que ocurre en la estadística se organiza dentro de la distribución normal, que es la campana o la montaña como le conocemos. Y dependiendo de cómo sea nuestra hipótesis, deberemos tener una zona de aceptación o de rechazo. Si nuestra hipótesis alternativa es de que el valor que queremos buscar es superior al de la hipótesis nula, entonces nuestra alfa o nuestra zona de aceptación es la que quede hacia la derecha, como muestra en la primera imagen. Entonces, toda la zona que acepta la hipótesis nula es la que queda en blanco y la que acepta la hipótesis alternativa es la que queda después de cierto punto en donde ya están los valores. Supongamos que mi hipótesis nula es que todo el mundo saca en el segundo parcial menos de 4. Entonces, desde la izquierda donde inicia el gráfico hasta esta barrera que separa a la hipótesis alternativa están todas las calificaciones entre 0 y 4. Pero una hipótesis alternativa es decir, yo voy a sacar 5 en ese parcial. Entonces, para sacar 5 en ese parcial, tengo que estar por fuera de ese rango de la hipótesis nula. Es decir, no puedo estar dentro de este rango, sino que tengo que estar después. Si mi resultado me da que estoy después, significa que la hipótesis del profesor es falsa porque yo saqué más. A esto es lo que hace referencia el contraste unilateral. Si es mayor a lo que yo espero. Pero por ejemplo, si tengo otro caso y es que mi hipótesis alternativa es que el resultado sea menor de lo que dice la hipótesis nula, es ahí donde genero el área de rechazo en la parte inferior. Supongamos otro ejemplo. En Colombia la cantidad de casos del virus, que no se puede mencionar en YouTube porque desmonetizan los videos, está siendo mayor a tantos casos. Esa es la hipótesis nula. Pero hay una hipótesis alternativa que cree que no son tantos los casos como parece. Entonces, para que esa hipótesis sea cierta, tengo que estar en el área inferior hasta antes de donde se genera esa hipótesis nula. De tal manera que esta área es la que yo voy a aceptar. Vamos a ver esto con las fórmulas que necesitamos, pero antes de ello vamos a ver el tercer tipo de hipótesis, que ya vimos que hay contrastes unilaterales de izquierda o derecha, si busco que sea menor a algo o mayor a algo, y otro que es el bilateral cuando mi hipótesis nula es exactamente igual a un valor. Ahí el área de rechazo se convierte en los dos extremos de la curva. Si yo solamente necesito que mi hipótesis nula sea igual a un valor, entonces solamente el área de aceptación va a ser la de la mitad de esa curva. Las áreas de rechazo o en las áreas donde mi hipótesis alternativa sería aceptada es si da por debajo de la zona de aceptación del lado izquierdo o por encima de la zona de aceptación del lado derecho. ¿Qué tipo de casos se pueden presentar con esta hipótesis? Supongamos de que yo tengo un test y ese test me dice que las personas que saquen 80 puntos en el test son las que son aptas para aceptar un cargo. Pero ¿qué tal si hay una hipótesis alternativa de una persona que saque mucho más de ese test o mucho menos y pueda igualmente ser apta para el trabajo? Entonces ahí se ejemplifica esto. La hipótesis nula cree que las personas que tienen en ese puntaje son las que son aceptadas
pero la alternativa diría que fuera de ese rango también hay la posibilidad de aceptar a alguien más. Para esto, las zonas de aceptación y rechazo se utilizan dos tipos de tablas para el valor crítico. Si las muestras son de menos de 30 datos, se utilizan la tabla T. Pero si utilizamos tamaños de muestra de mayor a 30 datos, utilizamos la tabla Z, que es la misma que hemos utilizado para construir tamaños de muestra. Recomendación personal: trabajar siempre con más de 30 datos y la tabla Z, ¿vale? Las cantidades de datos de menos de 30 no son tan confiables en términos de nivel de confianza y en términos de margen de error. Aquí tenemos un cuadro resumen de las fórmulas que vamos a aplicar para cualquiera de los casos que vayamos a necesitar. Primero, si la variable es cuantitativa, se calcula de una forma, y si la variable es cualitativa, se construye de otra forma. Cuando las variables son cuantitativas, normalmente voy a tener de referencia el promedio muestral o poblacional y la desviación estándar o la varianza. Entonces la fórmula se significa de la siguiente manera: el valor de contraste o decisión se representa como ZP, y la fórmula para hallar ese ZP es igual a, en la parte superior, promedio muestral menos promedio poblacional sobre la desviación estándar dividido la raíz de la muestra. ¿Listo? De esta manera se escribe esa fórmula. Para las variables cualitativas se hace netamente con porcentajes o proporciones. Entonces la ZP en este caso sería igual a, en la parte superior, la proporción poblacional, que significa P, menos la proporción muestral, que es P sub 0, dividido en la parte inferior, y hay una gran raíz que me hace esta operación, P sub 0 por Q sub 0 sobre el tamaño de muestra. ¿Listo? Ese P sub 0 y el Q sub 0 es la probabilidad de que ocurra o no ocurra lo que busco en mi tamaño de muestra. Recordemos que P más Q, al igual que cuando calculamos los tamaños de muestra, me debe dar igual a 1. Es decir, que si yo tengo una P sub 0 de 0,8, la Q debe ser 0,2 para que entre ellas me sumen el 100% o un 1. Y en la parte inferior tenemos el nivel de confianza y de significancia. El nivel de confianza es el mismo que teníamos cuando calculábamos los tamaños de muestra. Entonces pueden ser niveles de confianza de 80, 90, el más popular es el del 95%, y el máximo que podemos tener es del 99%. Y el nivel de significancia o el nivel del área de rechazo donde aceptaríamos nuestra hipótesis alternativa, en este caso es lo que le falta al nivel de confianza para llegar al 100%. En otras palabras, si mi nivel de confianza es del 90%, la significancia va a ser 10%. Si mi nivel de confianza es del 95%, la significancia va a ser de 5%. Y si mi nivel de confianza es del 99%, la significancia va a ser 1%. Y al lado derecho de esta tabla tenemos los tipos de distribuciones muestrales, si es de una cola unilateral, de izquierda o de derecha, o si es bilateral y son ambos extremos los que se cortan. Y aquí están los valores que debe tener la Z en cada uno de esos casos. Entonces, para un nivel de confianza del 90%, la Z, si es de la cola del lado izquierdo, debe valer menos 1,28. Si es del 95%, debe valer menos 1,65. Si es del 99%, debe ser menos 2,33. Si por el contrario deben ser del lado derecho, es decir, la hipótesis alternativa debe ser mayor a lo que yo tengo en la hipótesis nula, la Z para el 90% es 1,28, para el 95% es 1,65 y para el 99% de 2,33. Noten algo muy importante, y es que cuando son las colas del lado izquierdo son los mismos valores pero con signo negativo, y cuando son del lado derecho son los mismos valores pero con signo positivo. Recuerden que esta distribución normal, cuando estamos aquí sobre el punto de la mitad, es decir, o la mitad de la curva, ese valor vale 0, y hacia los lados se distribuye proporcionalmente de manera positiva hacia la derecha y de manera negativa hacia el lado izquierdo.
Esto lo vamos a ver más a fondo con un ejemplo a continuación. Y de igual manera están los valores de z y para distribuciones bilaterales, es decir, cuando son ambos lados los que debo cortar. Aquí hay que hacer la aclaración y es que hay dos valores de z para este unilateral, tanto el valor positivo como el valor negativo. Veamos entonces todo esto con un ejemplo. Dice que la Fundación Mundial para el Sueño recomienda que las personas entre 16 y 23 años duerman por lo menos 8 horas cada noche para una buena salud y bienestar. Un grupo de estadística sospecha que los estudiantes de psicología duermen en promedio menos de lo recomendado. Para probar esta teoría, eligieron aleatoriamente una muestra de 42 estudiantes y les preguntaron cuántas horas duermen cada noche. La media para la muestra dio como resultado 7,5 horas y una desviación estándar de 0,4. Hasta ahora nos han dado datos que se manejarían en cualquier problema de estadística. Tenemos un dato poblacional con la media de tiempo que cree que duermen las personas, que es 8 horas, una media muestral, tomé 42 personas en un estudio y le saqué el promedio, 7,5 horas y una desviación estándar de 0,4 entre ellos. Organicemos esto de manera de hipótesis nula y alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? Lo que todo el mundo cree o lo que no está oficializado. Lo que está oficializado en este caso es que las personas duermen por lo menos 8 horas cada noche. ¿Qué significa? Que la hipótesis nula es que las personas al menos duermen un igual o más de 8 horas. Por eso la hipótesis nula nos dice de que esto es mayor o igual a 8. Pero como no nos quedamos con esto, se cree en una hipótesis alternativa que los estudiantes de psicología de esta universidad duermen menos de ese tiempo, duermen menos de 8 horas. Por ende, la hipótesis alternativa es decir que se duerme menos de 8 horas. Se representa con el símbolo de menor que. El resultado del experimento, ¿cuál fue? Que el promedio muestral es 7,5 horas y la desviación de 0,4. Un pequeño paréntesis. Esta letrica que parece una U muy fancy significa mu, y ese mu se utiliza para las muestras poblacionales. Cuando una muestra es poblacional le llamamos mu, pero cuando el promedio es muestral utilizamos X gorrito. Entonces por eso el X gorrito se utiliza aquí para el resultado del experimento con las 42 personas y el mu se utiliza como el dato de referencia poblacional que se tiene instalado. Muy bien. Entonces separemos tres cosas. ¿Cuál es la muestra? Los estudiantes de psicología de la universidad. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que los estudiantes de psicología duermen en promedio ese tiempo recomendado. Eso es lo que se cree. Pero, ¿cuál es la hipótesis alternativa de los investigadores? Que los estudiantes de psicología duermen menos de ese promedio recomendado de 8 horas. Vamos a demostrar esto. Entonces, si tenemos nuestra curva de distribución normal, ¿cuál de las curvas utilizaríamos? Utilizaríamos la curva unilateral. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que los estudiantes duermen menos de lo esperado. Y para que ellos duerman menos de lo esperado, deberíamos ubicarnos dentro del lado izquierdo de la curva. Es decir, si nos da un resultado inferior a eso, se estaría aceptando nuestra hipótesis alternativa. Si ya nos da superior a eso, quiere decir de que la fundación tiene razón con respecto a ello. Aquí hay algo interesante para agregar y es que si no nos dan la significancia o el nivel de confianza, asignamos por defecto 5%. Recuerden anotar esto muy bien. Cuando no tengan un nivel de confianza, trabajen con el 95%. Y en este caso, la significancia es lo que le falta para llegar a ese 100 y quedaríamos con el 5% para el alfa de la significancia. Entonces, con estos resultados, vamos a calcular el nivel de confianza. Si vamos a trabajar con una significancia del 5%, quiere decir que el nivel de confianza es del 95%. Y aquí regresamos a nuestra tabla con las fórmulas. Si trabajo con un nivel de confianza del 95% y una significancia del 5% y mi curva tiene la cola al lado izquierdo, significa que la z de aceptación es igual a menos 1,65, que es el que tenemos acá. Entonces nos da que la z de contraste o ZC debe ser igual a menos 1,65. Ya con esto entonces podemos aplicar los valores de ZP o la fórmula de ZP. Vemos que son variables cuantitativas. Entonces utilizamos la fórmula de restar
el promedio muestral, X gorrito, menos el promedio poblacional, que es la mu, dividido sobre la desviación estándar, dividido nuevamente sobre el tamaño de la muestra en una raíz. ¿Qué quiere decir esto en este caso? ¿Cuál es el promedio muestral? 7,5 horas. Se le resta el promedio poblacional, que son las 8 horas. Entonces se divide sobre la desviación estándar que nos dio en la muestra, que es 0,4 horas. Y esto se divide nuevamente sobre raíz de 42. Todo este resultado en la calculadora debe darnos menos 8,10. ¿Listo? Prestemos atención nuevamente a la gráfica. Si nos dio menos 8,10 y la z de contraste es menos 1,65, se representa de esta manera. Tenemos toda la curva y una frontera que nos la separa ZC. Después de ZC tenemos la región de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, que si nuestra ZP nos llega a dar mayor a menos 1,65, se acepta la hipótesis nula. Si nos da menor a esto, se acepta la hipótesis alternativa. Y notemos el resultado que nos dio en ZP, nos dio menos 8,10. Menos 8,10 está muchísimo más lejos de llegar a la ZC, lo que significa que en este caso nuestra hipótesis alternativa es cierta. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa que teníamos? De que los estudiantes de psicología de la universidad duermen mucho menos de lo que dice la recomendación de la Fundación Mundial para el Sueño. ¿Listo? De esta manera hicimos un contraste para demostrar cuál hipótesis de los dos podemos aceptar o rechazar. Finalmente vamos a mostrar este caso de estudio. En el caso de estudio dice lo siguiente, que un equipo de investigadores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos encontraron que las personas adultas que son capaces de realizar en promedio 40 flexiones seguidas con una desviación estándar de 4,3 desarrollan mejores condiciones de salud y menos probabilidad de enfermedades cardíacas. Dato interesante, este estudio es cierto y ahí les dejo el link para que lo puedan consultar. Desea replicar este estudio con los adultos de Colombia para comprobar con un nivel de confianza del 90% que en Colombia se tienen peores condiciones de salud con un error estimado de 2 flexiones. Determina el tamaño de muestra adecuado para realizar las condiciones definidas. ¿Listo? Lo primero que hay que hacer es construir el tamaño de la muestra que se necesita realizar. Para ello utilizamos la fórmula del tamaño de muestra sin conocer el tamaño de la población total y obtenemos que en la calculadora deberíamos colocar estos datos. 1,65, que es la z con el nivel de confianza del 90%, por 4,3, que es la desviación estándar poblacional, dividido sobre el error estimado de 2 flexiones. Esto nos da un total de que la muestra debe ser de 13 participantes. En este caso, vamos a comprobar si con esa cantidad de participantes y con ese nivel de confianza podemos llegar a demostrar el proceso. Entonces, para comprobar con un nivel de confianza del 90% que en Colombia se tienen peores condiciones de salud, veamos ese 90% qué nivel de Z tendría. Si nuestra cola es unilateral, el nivel de confianza que tendría es del 90%, con una significancia del 10. Significa que nuestra Z de frontera o de control debe ser menos 1,28. Entonces, ese menos 1,28 es el valor de frontera que nos va a separar la hipótesis nula de la hipótesis alternativa. Si aplicamos nuestra fórmula de promedio muestral menos promedio poblacional sobre la desviación estándar y el tamaño de muestra, podemos obtener nuestra ZP. En este caso, la ZP sería las 32 flexiones en promedio que nos dio aquí en Colombia, con el caso que buscamos realizar, y menos las 40 flexiones que dieron en el estudio, dividido el 4,3 de la desviación estándar sobre la cantidad de participantes en la muestra que tuvimos. Aquí en pantalla les estoy dejando cómo colocarían estos datos en calculadora. Y este resultado les debe dar menos 6,708 en la Z. ¿Significa esto entonces que acepto o rechazo la hipótesis?
significa que estoy dentro del área de rechazo de la hipótesis nula, por lo cual la conclusión sería decir que el promedio obtenido de 32 flexión como resultado de la investigación es suficientemente significativo para afirmar que las condiciones de riesgo a la salud evidenciadas en los colombianos son peores, ya que lograron menos de lo sugerido por el estudio original, y se puede aceptar esta hipótesis alternativa, es decir, que en Colombia se tienen peores condiciones de salud que en promedio se recomienda tener. Con estos dos casos explicados, vamos a cerrar la explicación teórica y vamos a pasar a tener una sesión en vivo para la clase con la que vayamos a desarrollar unos ejercicios en Excel y resolver todas las dudas que se tengan hasta el momento. No es más por la sesión de video, les agradezco mucho.